Su fundación es un misterio. Lo cierto es que hay dos historias sobre la fundación de Roma. La primera es la leyenda de Rómulo y Remo, los gemelos heredados del trono y de descendencia divina, arrojados al Tíber y amamantados por una loba. Cuando Rómulo y Remo se enteraron de la verdadera historia de su origen en el 753 a.C., los dos hermanos decidieron fundar una ciudad en el sitio donde fueron encontrados, más precisamente en el Monte Palatino. Allí debieron decidir cuál de los dos sería la autoridad máxima. Entonces, Rómulo trazó un límite con el arado llamado Pomerium y siguió la tradición etrusca de contar los pájaros que volaban en ese momento sobre el territorio. Contabilizó 12, mientras que Remo solo ubicó 6. El Pomerium marcaría el emplazamiento de la primera muralla de la ciudad. Pero los historiadores cuentan otra versión. A finales del siglo VII a.C., Roma fue conquistado por los etruscos, quienes pasaron a ser una élite aristocrática y monárquica. Inicialmente, las 7 colinas fueron ocupadas por asentamientos que se agruparon y luego comenzaron a actuar en conjunto, drenando los valles pantanosos que se separaban, convirtiéndolos en mercados y foros. De esta forma se origina la ciudad de Roma, ubicada hoy en el continente europeo, Italia. El relieve consta de 2 cordilleras al norte, los Alpes y los Apeninos. La existencia de amplias llanuras, su clima mediterráneo y la falta de puertos naturales explica que los romanos fueran un pueblo de campesinos. Respecto al subsuelo, la zona presenta ricos yacimientos de minerales que fueron la base de la civilización etrusca. En el 534 a.C., un nuevo rey, Tarquinio el Soberbio, llegó al trono. Gracias a su brutalidad, produjo una rebelión en los ciudadanos en el 509 a.C. Tarquinio fue depuesto terminando la monarquía etrusca. Era el inicio de la república. En la república, el foro era el centro de la vida política y pública. Estaba dividida en 3 órganos políticos: el Senado, las asambleas y magistraturas, y 2 clases sociales, los patricios y plebeyos. El cambio de la república a imperio se da con el segundo triunvirato, cuando Octavio derrota a Marco Antonio en el 31 a.C. y recibe el título de Augusto e Imperador. El emperador tendría el poder absoluto. Para administrar las funciones dentro del territorio, el Senado romano continúa al igual que las magistraturas. Los funcionarios imperiales fueron los que administraron el régimen. Eran nombrados por el emperador y dependían de lo que éste ordenara. El sector económico el cual desarrollaban eran los cultivos. Los más importantes eran el trigo, la cebada, la viña y los olivos, también árboles frutales, hortalizas y legumbres. En cuanto al pueblo, la primera estructura social de los latinos fue la familia. A los primeros ciudadanos romanos se les llama patricios, son padres de familia o son hijos de padres de familia. A esto correspondía el derecho de la ciudadanía, forman el pueblo y son los habitantes de clase social elevada. Los demás habitantes eran plebeyos, que proceden sobre todo de los pueblos sometidos y de la inmigración. Los núcleos de población importantes estaban rodeados por una muralla, la cual tenía grandes puertas como el foro o plaza pública. Las termas o baños públicos eran uno de los edificios básicos para los romanos. En ellas, los ciudadanos podían disfrutar haciendo gimnasia o dándose un masaje. La sociedad romana acudía a muchos espectáculos, y para esto tenían teatros, anfiteatros y circos. También existían edificios dedicados al culto, como las basílicas o templos. Los templos albergaban las múltiples divinidades, y estos se caracterizaban siempre por su simplicidad y equilibrio. Por último, las ciudades romanas se caracterizaban por su conjunto de viviendas, agrupadas en manzanas más o menos regulares. Roma fue un gran estado imperial, era una metrópoli rica y poderosa con más de 1 millón de habitantes. Roma fue y sigue siendo una de las ciudades más importantes de la historia. Se le ha llamado la ciudad eterna, ya que ha sido la madre cultural de las modernas nacionalidades de Occidente. Actualmente Roma juega un rol turístico e histórico. Es un incomparable depósito de monumentos de todas las épocas, desde la era etrusca hasta los tiempos modernos. En Roma se pueden ver las antiguas murallas de la ciudad, las plazas y los numerosos palacios e iglesias. Destacan entre las obras arquitectónicas, el Foro Romano y el Foro Imperial, además antiguos centros comerciales y religiosos construidos alrededor del 217 después de Cristo. Roma ha sido un asentamiento urbano durante más de 2000 años.
Y aunque los monumentos de todas las épocas aún se conservan, debido al destructivo impacto de la contaminación, los esfuerzos para poder preservarlos aumentan gradualmente.